Hola, hola a todos, bienvenidos. Yo soy Carla Zúñiga, licenciada en Ciencias de la Familia, maestrante en Psicoterapia Familiar Sistémico Relacional y sobre todo católica practicante. Gracias por estar aquí en un video más y esta vez vamos a estar hablando de un tema muy importante y muy interesante. La causa de la neurosis en la familia. Tengo aproximadamente 15 años estudiando acerca de este tema, de la familia, y me gustaría compartir algo de lo que yo me he dado cuenta a través del estudio, pero también de mi propia experiencia personal. Cuando yo hablaba de estos temas me daba cuenta que la mayoría de las personas de iglesia, al menos de las que yo me rodeé cuando estaba en el periodo de la universidad, eran chicas, eran mujeres, porque la mayoría de las personas que estaban conmigo en clases eran mujeres quienes tenían a sus padres casados, quienes vivían en un contexto distinto al mío, y yo como católica practicante empecé a darme cuenta que mi realidad familiar era distinta. Eso es todo, distinta a la mayoría de las chicas que estaban conmigo en el salón. Entonces, claro que a muchas personas nos interesa este tema de la familia. Como católicos es un tema fundamental, es un tema muy importante. Sin embargo, desde mi propia experiencia, yo lo he vivido con esta necesidad de argumentar, y no gracias a mi experiencia, por qué es importante cuidar a la familia, por qué es importante tener vínculos en la medida de lo posible sanos con nuestra familia. Así que lo quiero compartir, sí, como maestrante en terapia familiar sistémico relacional, pero sobre todo como hija de familia que vive y que ha experimentado los retos que existen en una familia para salir adelante. Entonces, empecemos. Antes de ser familia, somos personas. Esto a lo mejor es muy evidente, sin embargo, no nos hemos dado cuenta o a lo mejor no nos hemos detenido lo suficiente en este aspecto. Quisiera hacer un breve recorrido histórico acerca de lo que entendemos de la neurosis, pero sobre todo de la psicología, para tener un panorama general. De la filosofía a la psicología contemporánea han pasado un montón de cosas. Primero, los primeros que se empezaron a cuestionar acerca de la persona antes que de la familia fueron los griegos. La Grecia clásica ya empezaba a hablarnos acerca de este tema de la familia. Aristóteles, por ejemplo, con su metafísica, él hablaba acerca del alma, la inteligencia, la voluntad, la percepción y la memoria, en estos sentidos internos del alma. Después San Agustín, obviamente, y él añade conceptos muy importantes que ahora nos ayudan a entender cómo es que la psicología percibe al ser humano, y me atrevo a decir que muchos psicólogos contemporáneos desconocen de dónde vienen los conceptos que ahora ellos mismos manejan y que además están dotados de un significado totalmente distinto al que los autores los plantearon. Después está Santo Tomás de Aquino, que quien no conoce Santo Tomás de Aquino, me atrevo a decir que no podría ser psicología como tal, porque de nuevo los conceptos básicos del conocimiento del ser humano vienen de Tomás de Aquino, e integra a Aristóteles. Se suele decir que es Santo Tomás el que bautizó a Aristóteles, porque toma muchos conceptos de él para hacerlos propios y además para ayudar y fundamentar a lo que hoy conocemos como esta corriente aristotélico tomista, que es la corriente de la Iglesia Católica para entender a la persona humana. Después hay una ruptura ya en la época moderna, sobre todo con Descartes. El sacerdote Ignacio Andergen es un doctor en psicología tomista, es experto en este tema, él es argentino y habla mucho cómo fue Descartes el que rompe con esta visión de la persona, de las facultades que ya teníamos por ser seres humanos. Entonces Descartes hace una separación entre la mente y el cuerpo. Y aquí se explica mucho cómo es que los psicólogos contemporáneos atienden o perciben a sus consultantes. Hay un empirismo, que es esta corriente filosófica que nos dice que todo lo que no puedo tocar o comprobar no existe. Y aquí pues se entiende el materialismo que tienen la mayoría de los psicólogos y psicoterapeutas de nuestro contexto, ¿cierto? Bueno, de la filosofía a la psicología contemporánea entonces seguimos avanzando. Y de nuevo, esto solamente es una pincelada con el objetivo de que tú puedas conocer un poquito más desde dónde viene esto de la psicología y cómo es que se explica la neurosis en la familia, desde mi perspectiva, y ya me dirás si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, o poder dialogar acerca de estos temas que a mí me parecen apasionantes y necesarios. Después viene el nacimiento de la psicología científica.
Y bueno, aquí ya hay varios autores también que creo que nos pueden ayudar a entender cómo es que vemos a la persona ya únicamente hablando de temas de patologías. Y entonces viene la psicología experimental, viene por ejemplo el psicoanálisis de Freud con el inconsciente y esta explicación tan centrada en el ámbito sexual erótico del ser humano, que rompe con muchos de los conceptos de la filosofía clásica y de todo este entendimiento de las pasiones, por ejemplo, de Santo Tomás. Viene Freud a romper con muchos de estos conceptos y que se nos explica también por qué es que existe incluso esta forma tan desconfiada de ver a los psicólogos católicos o a los psicólogos creyentes o practicantes. Sobre todo los psicoanalistas clásicos percibían lo que decía Freud, que no se puede ser religioso sin estar enfermo o sin ser un neurótico. Se ve desde Freud a la religión como una patología en sí misma. Entonces aquí vemos el rompimiento total con esta visión de que somos mente, cuerpo y espíritu, que es lo que decía Santo Tomás. Bueno, la psicología individual, por ejemplo, Adler, la finalidad y el estilo de vida lo ven como algo necesario estudiar y cómo se tiene que integrar para que el ser humano tenga salud psicológica. Después Rudolf Allers, que él se separó de Adler, se parecen los nombres, pero hizo una propia psicología muy interesante que habla acerca del carácter, de la personalidad y se basa muchísimo y toma mucho de la antropología de Santo Tomás de Aquino. Y después existe una diversificación en la psicología, como lo vemos aquí, y ya esto ya nos puede sonar un poquito más, a lo mejor ya nos suena un poquito más, el conductismo, el humanismo, el existencialismo, el cognitivismo, la psicología positiva, por ejemplo, que se centra mucho en las fortalezas, y la actualidad. Lo que hacen la mayoría de los psicólogos es que se llaman psicólogos integrativos, que esto no quiere decir eclécticos. Eclécticos es que tomas de todos los modelos un poquito, no. Esta visión de integración psicológica lo que hace es tomar algunos modelos que sí pueden ser compatibles entre sí para poder darle las herramientas al consultante que está necesitando. La psicología, si te fijas entonces, pasó de preguntarse algo bien interesante y aquí es lo que yo quería compartir con este breve recorrido histórico. En lugar de preguntarse qué es el alma, qué es la persona e incluso cómo poder ayudarlas, viene a estudiar científicamente la conducta, la mente, las relaciones y el contexto. Pero ya no se pregunta cuál es el llamado del ser humano. Si es que el ser humano tiene una esencia en sí, ¿cuál es la finalidad de que una persona habite en este planeta Tierra? Esas preguntas no se las hace la psicología y se queda nada más con una parte de la persona. La separa, la divide. Aquí entramos, solamente es una generalidad, pero entramos a lo que es mi enfoque, que casi yo creo que esto me llevó a hablar y abrir un canal de YouTube. Mi estudio de la maestría en terapia familiar sistémico relacional. Porque yo llegué a la maestría en terapia familiar sistémico relacional y no encontré nada de esto que les estoy hablando ahorita, siendo que es una universidad católica. No he encontrado las bases y los fundamentos de lo que es una persona humana, la esencia, el alma. No se habla de esto. Entonces, fíjense qué es lo que nosotros estudiamos desde una perspectiva sistémico-familiar. Por ejemplo, estudiamos los fundamentos de esta psicología que estaba centrada únicamente en el individuo, en sanar al individuo, y entonces llega esta manera revolucionaria de hacer terapia y que para su tiempo realmente fue revolucionaria, de entender a la persona en toda su dimensión relacional y familiar. A mí me encantó, les voy a decir por qué. Cuando yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Familia y vi este enfoque, lo que más me llamó la atención es una conexión a lo mejor extraña, pero que recuerdo que un maestro nos hizo y a mí con eso se me quedó en el corazón y vi la necesidad de estudiar un enfoque como este. Nos dijo, si Dios es Trinidad, es relación, la persona también se entiende por sus relaciones. Y si les confieso algo, fue el motivo por el que yo quise entender a la persona y estudiar la psicología desde un enfoque no cognitivo-conductual, no gestalt, no individual, sino familiar, que es más complejo, tal vez sí. Sin embargo, responde a la naturaleza de Dios, que es Trinidad, que es comunidad. Y es por eso que a mí me llamó la atención este enfoque sistémico, familiar, relacional. Bueno, pues yo dije, quiero estudiar eso, quiero entender de qué se trata. Y entonces esto no lo voy a leer como tal, pero bueno, aquí está, podemos
leer a Minuchin, a Haley, Chloe Madanés, Bowen, Virginia Satir, la Escuela de Milán. Todo esto es lo que entendemos y lo que estudiamos en la terapia, en la maestría en terapia familiar sistémica. Después existe un giro epistemológico que aquí ya se pone rara la cosa, se pone extraña la cosa, y que es lo que yo llegué a descubrir y a comprobar en la maestría en terapia familiar. Existe un giro más social, claro, porque hay un brinquito muy pequeño, si te fijas. Ya no estamos estudiando la psicología desde el individuo, sino que estamos estudiando la psicología desde su contexto familiar. ¿Qué brinco tan grande puede haber entre estudiar a la familia a estudiar a la sociedad? Si en realidad ya estamos brincando de una psicología individual a una visión circular o social. Y esto es lo que pasa con la corriente o con estos modelos posmodernos que se llaman sistémicos, que se incorporan a todas estas nociones que nos suenan muy familiares ahora, por ejemplo, con el tema del constructivismo. En grandes rasgos o a grandes rasgos en generalidades, estamos hablando de esta visión de las desigualdades, de las injusticias, de la lucha de poder, de las clases, de una terapia feminista, de esta visión de perspectiva de género, de la desigualdad. Seguramente estás familiarizada con estas nociones o con con estas palabras que ahora ya son tan de nuestro vocabulario y nos suenan tan familiares. Y aquí viene para mí, lo más fundamental. Se nos dice, o al menos lo que a mí se me ha enseñado desde este enfoque, desde esta visión de estos modelos posmodernistas en el área sistémico-familiar es: la realidad no existe, la realidad se crea a través del lenguaje. Tú vas creando tu realidad y se co-construye. Y entonces aquí ya se le quita al terapeuta ese papel central directivo en el que él iba marcando el modelo y que iba diciendo: esto que estás trayendo a consulta individuo es patológico, esto no es patológico, esto sí es un diagnóstico. Desde mi punto de vista me parece que si sabemos tomar lo positivo, porque en todos lados hay cosas positivas, obviamente, ¿verdad? Y la verdad es la verdad, dígala quien la diga. Hay cosas que sí me parece que son interesantes. Por ejemplo, la teoría de la comunicación humana de la visión sistémica a mí me encanta. Nos explica cómo hay pautas de relación y cómo todo comunica, eso me gusta muchísimo. Sin embargo, ya cuando nos metemos al tema del poder y ya cuando decimos que la realidad objetiva no existe y que es el lenguaje el que crea todas las realidades, ahí estamos rompiendo completamente con lo que nos decía Santo Tomás, ¿se acuerdan? Si yo soy católica practicante, yo me vi en la responsabilidad de entender esto bien porque no quiero descartar todo lo que la psicología sistémica ha creado, porque la psicología sistémica es mucho más que estos modelos posmodernos. Sin embargo, no me gusta el tinte que está tomando esta visión sistémica. Y me parece que una visión más integrativa nos puede ayudar a entender mejor al ser humano y no a reducirlo a que la realidad no existe, a que todo es subjetivo y que todo se va co-construyendo a través del lenguaje y de las relaciones y del contexto. El enfoque que a mí me gusta más, el modelo que a mí me gusta más desde el cognitivo-conductual, no es ni este modelo narrativo, ni constructivismo social, sino un modelo breve centrado en soluciones que crearon Steve DeShazer y su esposa, se me está yendo el nombre, creo que no lo anoté, sí, Inso Kimberg, que es una coreana, y ellos hablan más de los recursos y de toda esta parte positiva que tiene el ser humano. No se meten tanto a entender el origen del problema, sino que se meten a buscar, ¿qué crees? Las soluciones, los recursos, aquellas fortalezas que ya tiene el ser humano o que ya tiene la familia, que ya tiene el sistema, para poder salir adelante de esa situación que los trae a consulta. Ese es el modelo que a mí me gusta, es un modelo breve, es un modelo centrado en soluciones y no tanto hablar del problema, sino hablar de lo que la persona quiere lograr. Me gusta porque lo que hace es integrar esta visión sistémica de que somos mucho más que solamente un individuo con pensamientos, pero lo cambia hacia la búsqueda de soluciones, hacia una visión más propositiva. Bueno, la mirada sistémica desplaza entonces la pregunta de ¿qué le pasa a esta persona? Hacia qué ocurre entre las personas y en qué contexto, ¿no? ¿Qué es la neurosis? Ahora sí, después de este breve recorrido, y para no hacer demasiado extenso este video, es un problema del carácter y de la manera en que la persona se posiciona ante la realidad.
Esa es la neurosis, fíjese qué interesante. Y este concepto lo atribuye Rudolf Allers, que si se fijan él no era sistémico, se los dije en el recorrido psicológico breve que hicimos. Rudolf Allers nos habla de este concepto. La neurosis en el ser humano existe porque le cuesta trabajo aceptar que es una criatura. Es decir, que hay alguien superior, que alguien lo creó, que es hijo, que es hija de alguien que está más allá de este contexto humano, es decir, Dios. Cuando yo leí esto, la verdad es que todo me hizo sentido, porque ¿qué es lo que estamos viendo? En nuestro contexto, personas que juegan a ser dioses. Y como decía el doctor Ramón Lucas Lucas, es experto en bioética, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Quiere decir que no todo lo que se pueda hacer con la técnica quiere decir que está bien o que es correcto. Entonces, Rudolf Allers nos dice que la neurosis existe en el ser humano porque no se acepta, no asume que es criatura, quiere tomar el control de todo, quiere diseñar completamente su presente, su futuro y casi borrar el pasado y diseñar todo lo que es, quiere cambiar su esencia, quiere cambiar su identidad, quiere elegir absolutamente todos los aspectos de su vida y eso nos vuelve neuróticos. Interesante, ¿no? Porque cuando descansas, porque esa es la palabra, cuando descansas en la realidad de que eres hijo o hija de Dios, asumes la responsabilidad que te corresponde. Desde Rudolf Allers podemos decir, te vuelves una persona auténtica que se hace responsable y que asume aquello que sí puede cambiar, pero que le deja a Dios la tarea de ser Dios y de no diseñar absolutamente todo en su vida, porque hay aspectos que pertenecen a la providencia, que pertenecen a lo que Dios ya ha pensado para nosotros, a lo que la voluntad de Dios ya tiene destinado para nosotros, sin que eso signifique predestinación, que quiere decir que nosotros ya somos como robots y únicamente hay que seguir el plan de Dios. No, si no, Dios no nos hubiera dado libertad. Sin embargo, la neurosis se trata esencialmente de esto para Rudolf Allers, y estoy completamente de acuerdo, de no aceptar que yo soy una criatura, que somos creados por Dios. La causa, ¿cuál es la causa, Carla? ¿Por qué pasa esto? Todas las neurosis tienen un fundamento metafísico, lo que ya hablábamos. El problema fundamental es no poder reconocerse como criatura de Dios. Esa es la causa. La neurosis familiar entonces, porque recuerden que estamos hablando de este tema, viene de no aceptar que somos criaturas y que Dios tiene un diseño original de la familia o para la familia. Es que esta ha sido mi conclusión lógica. ¿Por qué veo tantas familias rotas? ¿Por qué veo tantas familias que están reconstituidas? ¿Por qué veo tanto dolor? ¿Por qué está tomando tanta fuerza estos movimientos que dicen que la familia es una estructura que debe desaparecer? Porque hay muchas personas que están sufriendo dentro de sus contextos familiares. Y si alguien les está diciendo que en realidad lo que las está haciendo sentir así de oprimidas, lo que está perpetuando el abuso en sus personas es la familia, por algo está tomando tanta fuerza. Porque estamos viviendo en contextos y en familias que están neuróticas, que no aceptan, para empezar, el padre de familia que es hijo de Dios. Porque todavía en nuestros contextos latinoamericanos hay pocos hombres que se arrodillan ante Dios y que dicen, el amo y señor de esta casa no soy yo. El cabeza de familia soy yo porque ese poder me lo ha atribuido, y no poder en el sentido negativo, sino poder en el sentido de potestad, de autoridad positiva, que resguarda, que cuida, que ayuda, que alienta con el ejemplo, es Dios. Dios es el amo y señor de mi familia, y entonces yo respondo a ese llamado. No vemos a padres así, vemos padres ausentes, vemos padres que se van, vemos padres sumergidos en la pornografía, en las adicciones, en el alcoholismo. Estamos neuróticos. Vemos mujeres que salen a trabajar y que han volcado su identidad femenina únicamente al tema de la producción económica, que están rechazando su labor y su esencia femenina y que dejan de sentirse realizadas por ejercer esta feminidad en su maternidad. Estamos neuróticos. Y vemos a hijos que se sienten oprimidos porque sus papás les ponen reglas naturales para que esa familia siga adelante. Estamos neuróticos. ¿Qué hacer? Porque no los voy a dejar así, claramente. Como maestrante en ciencias de la familia, pero sobre todo, se los decía al inicio, como hija, como hermana, como sobrina, como nieta, lo que a mí me ha gustado es ver cómo podemos hacerle.
Mi abordaje, la manera, por ejemplo, que yo tengo de atender en consultoría es primero conocer esto. ¿Cuántos psicólogos se han puesto a pensar que esta visión existe? A lo mejor una explicación alterna a lo que se nos dice de manera mayoritaria en nuestros contextos académicos o en nuestra familia o en la plática con las amigas, ¿no? Segundo, ¿qué hacer? Ver a la persona como criatura. Por favor, dejemos de ser neuróticos y asumamos y entendamos que somos hijos e hijas de Dios, que existe un diseño para la persona, que existe un diseño para el matrimonio y que existe un diseño para la familia, por nuestro bien. 3. El enfoque centrado en soluciones y trabajar en la responsabilidad del individuo. Esto me encanta. Por eso les decía que el abordaje que yo tengo tiene mucho, obviamente, de esta visión de Rudolf Allers, que habla de la persona auténtica, de la persona que se sabe criatura, y también, obviamente, de esta perspectiva aristotélico-tomista. Sin embargo, ya en lo práctico, a mí me gusta este modelo breve centrado en soluciones que ve los recursos. Y no que te va a decir, el problema y el origen de todos tus males es tu familia, porque no es así. Vamos a abordarlo desde la responsabilidad personal. A lo mejor yo no tuve la culpa, y no tuvimos la culpa si vivimos en un contexto de adicciones, de drogas, de separación, de mal ejemplo de las personas que estaban a cargo de nuestra educación, y aunque no fue nuestra culpa, es nuestra responsabilidad el sanar, de manera personal y de manera comunitaria. El consultor ha de comprender mejor que el consultante a la familia del consultante, o es mi manera de verlo, ese es mi abordaje. Es lo que yo he entendido a lo largo de estos 9 años, que no ha sido fácil, que me ha llevado crisis personales. Cuando yo me independicé, no tanto por quererlo, sino por necesidad, seguí estudiando, seguí profundizando y sigo dándome cuenta que hay muchísimo más por aprender, y qué bueno que no soy experta en nada, porque si no, no me animaría a poder compartir estas intuiciones tal vez, pero de personas que me llevan años avanzados en toda esta profundización, que hay muchísimo. Nuestra Iglesia Católica, que es madre y maestra, ha hablado muchísimo sobre estos temas, y solamente hay que ser humildes para aprender y para reconocer que como psicólogos, o como en mi caso, consultores psicológicos que acompañamos a personas en su sanación integral, no podemos lograrlo todo. Reconocer que nuestros abordajes van a tener limitaciones y que vamos a poder aprender e integrar ciertas técnicas o perspectivas de otros modelos, pero que al final lo que sana es la gracia. Y la gracia que viene de los sacramentos. Es mi manera de verlo. Entonces, bueno, de Allers tomo esta visión que ya les decía de ser auténticos, de un modelamiento del carácter. Es muy importante conocer nuestro temperamento, nuestro carácter, la finalidad de nuestra vida, para qué estamos aquí, no el egocentrismo, una visión realista y bueno, aquí está, ¿no? De la virtud, obviamente. Y de Steve DeShazer y de su esposa Inso Kimberg, el tema de los objetivos, de las excepciones, o sea, cuando no te sientes ansiosa, cuando no te sientes triste, vamos buscando de qué manera has salido adelante a lo largo de tu vida. Y vamos haciendo preguntas, en la consulta es muy bonito centrarnos en las soluciones y esta danza que llevamos entre el consultor y el consultante, que el consultante se quiere centrar de nuevo en el problema y con mucha delicadeza, con mucha... no sé cómo decirlo, pero tal vez esta experiencia que ya da el acompañamiento con personas, irlo llevando poco a poquito a centrarnos en aquello que quiere lograr y en los cambios que son muy pequeñitos, pero que nos van a llevar a lograr el objetivo que la persona tiene. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Me parece que es muy importante ver por qué es que las familias estamos neuróticas y de qué manera poder tener una visión de esperanza. Que sí se puede, pero que es importante primero la humildad de nosotros como psicólogos o como personas que nos dedicamos a esto, al acompañamiento familiar, pero también la responsabilidad de ti que estás viendo esto y que a lo mejor no has decidido ir a consulta psicológica porque eres católica practicante y aún tienes dudas y aún te sientes confundida respecto a todos los modelos y enfoques que hay. Bueno, espero que esta mirada distinta tal vez, que yo no he escuchado que se hable demasiado, te pueda ayudar, te pueda dar una perspectiva distinta y podamos aprender juntos para seguir cumpliendo la misión que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros, y por algo estamos en esta tierra y estamos llamados a la santidad. Así que si estamos llamados a la santidad, únicamente se trata de reconocer o de descubrir, no de inventarnos, descubrir el llamado para lo que el Señor nos ha mandado a esta tierra.
Espero que te haya ayudado, déjame tus comentarios y me encantará verte en el siguiente video. Hasta la próxima.